Hola, ¿qué tal? Gracias por escuchar la historia del día de hoy. Esta historia no va a ser tan aterradora, pero sin duda sé que te va a entretener. Me divertí mucho creándola y recuerda, si tienes alguna historia que te gustaría que fuera contada o trabajada para que pueda ser una historia como las que he contado aquí, no dudes en dejármela en la caja de comentarios o enviándome un mensaje directo. Lo lamento, ese fue mi celular. Ahora sí, vamos con la historia. Esta historia le ocurrió a Miguel. Él era un joven que trabajaba en el área de archivo de una empresa de su ciudad. Miguel empezó a trabajar archivando papeles en el peor de los lugares para un miedoso, el sótano de una Cruz Roja. Miguel todos los días tenía que ir a su trabajo, tomar los papeles de todos, ordenarlos y después ponerlos en el sótano. Tarea que parece sencilla, pero que puede llevar mucho tiempo. A Miguel le daba algo de miedo estar en el sótano porque en un par de veces la luz se había ido en ese lugar y regresaba hasta como 20 segundos después. Esto hacía que se le agitara mucho el corazón. Además, había muchas historias. Algunas donde decían que en el sótano se movían las cosas, otras donde decían que en el sótano se aparecían fantasmas y alguna que otra que pues eran muy ñoñas. Tú sabes, haber visto monjes, enfermeras y demás. Lo que sí era cierto es que Miguel cuando iba al sótano se sentía extraño. Sentía que algo ahí le acechaba. Sentía que al estar en el sótano no estaba solo del todo. A él le gustaba pensar que eran solo sus nervios y que nada grave ocurría en realidad. Aún así, siempre estuvo nervioso de lo que ocurría a su alrededor. Él se acostumbró a trabajar en el sótano por un tiempo. Siempre se decía a sí mismo que debía temer a los vivos y no a los muertos. Pero en las ocasiones que se fue la luz mientras estaba en el sótano, se dio cuenta de lo aterrador que era estar ahí. Las primeras 2 veces que pasó, sacó su celular de inmediato para alumbrar, pues se ponía nervioso de estar ahí y salía rápidamente antes de que la luz regresara. La tercera vez solo esperó en las sombras, la cuarta también. Y así por unos meses la lámpara de su celular se volvió algo inútil en realidad. Le llegó a pasar a solas, con compañeros, e incluso antes de entrar al sótano, sus compañeros le decían que era muy valiente, pues aunque no hubiese luz, él entraba sin miedo al sótano. Solo era cuestión de quedarse en las tinieblas por 20 segundos y luego ver cómo las luces de emergencia se encendían para después volver todo a la normalidad. Así pues, superó su terror al sótano. En una ocasión Miguel se fue al sótano a acomodar un par de cajas y como de costumbre se fue la luz. Entonces, y como si fuera una broma de mal gusto, sonó la puerta que venía de las escaleras donde accedían al sótano. Pero sonó que ésta dio un portazo, lo cual le asustó. Luego de esto escuchó pasos acercándose por las escaleras y una voz gritó: ¡Era yo! Miguel preguntó: ¿quién entró? Y la voz respondió: pues yo, ¿a poco no me reconoces? Miguel estaba confundido pues no reconocía a quién era. De pronto la persona que hablaba dijo: déjame quitar mis audífonos para que entiendas. La luz se va a tardar más en llegar en esta vez. Miguel entonces vio un rostro iluminado por una pantalla de un celular. Escuchó el estribillo de una canción. Él no reconoció a la persona que estaba ahí, pero escuchó al hombre que parecía estar enfrente de él cantando: porque tú y yo nos quedemos juntitos los dos, pero adiós, juntos los dos. A eso veía nada más. Ahí nos vemos. La persona comenzó a caminar de regreso a la puerta. Miguel se sintió confundido. Miguel sacó su celular y alumbró el camino. La puerta se escuchó cerrarse, pero esta vez no fue como en la última. Esta vez se cerró normal y sin azotar. Miguel caminó a la salida, pues ya había pasado más tiempo de lo que normalmente pasaba para que las luces de emergencia encendieran. Así que se salió. Al salir todos estaban mirando a todos lados como si buscaran algo en particular. Y una persona le dijo a Miguel: ande Miguel, se fue la luz y la planta no está funcionando. Miguel ocupó su mente ahora en que la planta no funcionaba, pero desde ese día, el estribillo de la canción que escuchó no se le olvidaba. Su obsesión fue tan grande que buscó en Google esa canción y ni el gigante del internet pudo ayudarlo.
Su búsqueda no daba resultado. Incluso se suscribió a uno de esos servicios de streaming de música con la intención de poner música en aleatorio para poder encontrar esa canción. Y no dio frutos. Por un largo tiempo duró buscando la canción, pero no daba con respuestas. En su trabajo no dudó de contar la historia con sus compañeros, en especial cuando había historias donde ellos contaban sus experiencias. Estas historias fueron olvidándose mientras más pasaban los años, al menos en los 12 años que Miguel trabajó para la Cruz Roja. Miguel en todas las ocasiones que contaba la historia sentía otra vez estar a solas y a oscuras en el sótano con un desconocido. Tenía miedo porque no sabía quién estaba a unos metros de él, y eso fue una experiencia que nunca se le quitó. Podía ser tonto, solo fue un desconocido. Aún así, él tenía una sensación de malestar y de angustia al recordar lo que había pasado. Miguel fue ascendido a lo largo de los años, fue llevado a diferentes departamentos y finalmente llegó el momento en que le ofrecieron un puesto mejor en un lugar diferente. Esa fue su gran oportunidad. Miguel, como un buen hombre, se comenzó a despedir de todos en la semana que se suponía se iría de la empresa. Por ello visitó a todos sus amigos, con todos contaba anécdotas, recordaba los viejos tiempos con sus compañeros y con los nuevos, les daba consejos como buena persona que era. Uno de estos compañeros le recordó cuando comenzó a trabajar desde el sótano, y el recuerdo vino otra vez. Ahora Miguel no dejaba de pensar en lo que había vivido aquella tarde, cuando se fue la luz hacía 12 años. Miguel sonrió y sintió que sabía lo que tenía que hacer. Tomó su teléfono y sin pensarlo se dirigió al lugar donde todo comenzó. Estaba nervioso. Para relajarle, abrió una aplicación de su celular que con el tiempo había olvidado. Puso música en aleatorio recordando aquella intención que tenía desde el principio y se encaminó al lugar. Se colocó sus audífonos mientras caminaba. Se fue más lento que de costumbre. Quería hacer el camino lo más largo que pudiera para reunir el valor necesario de enfrentarse a ese oscuro lugar, pero también lo hacía para recordar y tener reminiscencia de lo que vivió. El solo pensar en aquella voz una vez más le hacía tener frío en el pecho. ¿Qué tal si entraba y esa cosa estaba ahí? ¿Qué tal si esa voz le hablaba una vez más? ¿Sería real o solo lo imaginó? Mientras más se acercaba al sótano, más se alejaba de la realidad. Mientras más pensaba en ese recuerdo, más sentía las tinieblas del sótano. Ahora él iría a buscar la voz de hace años, la voz que lo encontró a él. Así pues, llegó al sótano, abrió la puerta y entró. Al entrar todo estaba apagado y por un descuido la puerta se cerró y dio un tremendo azote. Esto casi le detuvo el corazón. Respiró hondo y luego todo fue claro. Aun cuando estaba en completa oscuridad podía ver y solo pudo decir una cosa. Era yo. Caminó después a donde años antes había trabajado, pero tenía un sentimiento que ya no era de miedo. Al contrario, sentía nostalgia por estar en esas tinieblas. Caminó un poco más y alguien desde adentro le preguntó: ¿Quién entró? Miguel sintió un alivio, pues él ya sabía la respuesta correcta a esa pregunta. Era una respuesta que llevaba años en él, pero con diferente persona haciendo la respuesta. Justo ahí, escuchaba una canción con un estribillo familiar que se puso. Su teléfono aún estaba usando la aplicación de música. Miguel respondió a la voz que venía desde adentro con mucha seguridad. Pues yo. ¿A poco no me reconoces? Al decir esto, comenzó el estribillo que duró 12 años con él.